Bienvenidos a Voces Cruzadas, un espacio donde la historia, la política, la fe y la comunicación se entrelazan para entender el Ecuador contemporáneo. Hoy reflexionamos sobre cómo el poder político, los medios, la alfabetización y la religión han moldeado nuestra sociedad. Lo haremos desde dos perspectivas clave: el histórico informe McBride y el enfoque constitucional del buen vivir. El informe de McBride, publicado en 1980 por la UNESCO, diagnosticó una realidad comunicacional dominada por la concentración, la transnacionalización y las desigualdades globales, advirtiendo que la industria de la comunicación está dominada por un número relativamente pequeño de empresas que engloban todos los aspectos de la producción y la distribución. Están situadas en los principales países desarrollados y cuyas actividades son transnacionales. A 25 años de su publicación, como analiza Enrique Sánchez Ruiz, estos problemas persisten en un mundo desbocado por la globalización, donde el tiempo y el espacio se comprimen, pero la pobreza y la opulencia se mantienen desiguales. Estado y democracia. La Constitución de Montecristi, aprobada en 2008, marcó un giro hacia un Estado garante de derechos. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la democratización de la comunicación? El informe de McBride se advertía sobre la debilitación del rol activo del Estado por la ideología neoliberal que promovía el libre flujo de la información dominado por intereses privados. En Ecuador, esto se refleja en la tensión entre la regulación estatal y las presiones transnacionales. Según Ana María Costa, una constitución no hace a una sociedad, es la sociedad la que la adopta como hoja de ruta. El derecho a la comunicación fue reconocido como parte del buen vivir, lo que implica que el Estado debe garantizar no solo el acceso a la información, sino también la participación activa de los ciudadanos en la producción de contenidos. Sánchez Ruiz, en su análisis del 2005, refuerza esto al recordar que el informe McBride proponía un nuevo orden internacional de la información y la comunicación, para contrarrestar desequilibrios, pero el predominio neoliberal en los 80 y 90 minimizó el papel del Estado, ligándolo erróneamente al autoritarismo tras la caída del muro de Berlín. La globalización aceleró esto entre 1950 y 1990. Las exportaciones mundiales crecieron del 8% al 27% del Producto Mundial Bruto, pero los flujos son desiguales. Países como Europa Occidental, Norteamérica y Japón concentraban el 64.5% de las exportaciones en el 2000, mientras América Latina solo el 5.8%. Esto impacta la comunicación desde el Estado. Debe invertir para democratizar y no dejarla en el mercado. Medios de comunicación. Los medios de comunicación en Ecuador han pasado de ser voceros del poder político a convertirse en actores políticos por derecho propio. ¿Pero quién controla el poder simbólico? El informe McBride denunciaba que la industria de la comunicación está dominada por pocas empresas, limitando así la pluralidad. Acosta afirma que los medios son el nuevo púlpito de la modernidad, son espacios donde se construyen narrativas, se legitiman discursos y se disputan sentidos. Sánchez Ruiz actualiza esto en América Latina. La concentración es evidente. Brasil y México poseían más de la mitad de los periódicos, radios y televisiones en el año 90. En el cine de 1000 películas producidas en 1930 y 1996, el 89% se concentró en México, Brasil y Argentina. Los mercados también son desiguales. Solo 3 países, Brasil, México y Argentina, representaban el 64% de los espectadores en la región. En Ecuador, medios digitales como GK, La Posta o Primicias han ganado protagonismo, pero los medios comunitarios siguen enfrentando barreras estructurales. La Ley Orgánica de Comunicación, reformada en 2019, intentó equilibrar el panorama, pero aún hay mucho por hacer. Sánchez Ruiz destaca la transnacionalización. 5 empresas como Televisa, Red de Globo, Venevisión, RCTV, RTV concentraban el 90% de las exportaciones audiovisuales iberoamericanas en 1997, con Televisa solo el 50%.
A pesar de exportaciones, la región es importadora neta, con 87% de importaciones audiovisuales desde Estados Unidos. Religión y alfabetización. La fe ha sido guía y límite en la historia educativa del Ecuador. ¿Cómo influye en la alfabetización y el pensamiento crítico? El informe de McBride enfatizaba la necesidad de comunicación intercultural e incluyente, reconociendo cosmovisiones indígenas y religiosas. Desde la colonia, la Iglesia Católica ha sido un actor clave en la educación. Ha promovido la alfabetización, pero también ha moldeado valores y discursos. En zonas rurales, la religión sigue siendo una fuente de autoridad educativa, lo que puede limitar el pensamiento crítico si no se acompaña de una formación plural. Sánchez Ruiz conecta esto con desigualdades globales. Al final del milenio, países industrializados publicaban 218 periódicos por 1.000 habitantes, versus 40 en naciones en desarrollo. La mitad de los países producen menos de un libro por habitante, afectando así a la alfabetización cultural. Aunque Acosta no aborda directamente la religión, sí enfatiza que la comunicación debe ser intercultural, incluyente y participativa. Esto implica reconocer las cosmovisiones indígenas, religiosas y comunitarias como parte del proceso educativo. En América Latina, la pobreza externa, que el 19.4% en 2002, y el hambre, 828 millones globales, limitan el acceso a la educación plural, donde la religión a veces llena vacíos. Derechos y comunicación. El derecho a la comunicación es parte del buen vivir. ¿Cómo se ejerce en Ecuador? Sánchez Ruiz resalta que el informe McBride proponía corregir desequilibrios globales, pero la globalización exacerbó desigualdades en el 2000 y en 1.200 millones que vivían con menos de $1 diario. Acosta lo define como un derecho emergente, que va más allá de la libertad de expresión, implica acceso participativo y pluralidad. Es decir, no basta con poder hablar, hay que tener dónde, cómo y con quién hacerlo. El informe de McBride proponía un nuevo orden internacional de la información y la comunicación que buscaba corregir los desequilibrios globales. Ecuador, al reconocer este derecho como una constitución, se alineó en una visión. Pero la brecha digital, la exclusión informativa y la falta de medios comunitarios sigue siendo desafíos. Sánchez Ruiz añade que el comercio de bienes culturales se multiplicó por 5 entre 1980 y 1998, pero 4/5 partes lo realizan países desarrollados. En Internet, en 2000, solo 3.2% de latinoamericanos tenía acceso versus 54.3% en Estados Unidos, mostrando la brecha digital como extensión de desigualdades socioeconómicas. Globalización y desafíos actuales. La globalización, como describe Sánchez Ruiz, es el triunfo del capitalismo post-socialismo real, con mayor interconexión pero desigualdad. El informe McBride ya señalaba la circulación en sentido único y hoy persiste. En TV Latinoamérica importa 62% de programación en Estados Unidos, según estudios de los 90. La convergencia tecnológica, Internet, TV digital, amplían demandas, pero concentración en pocas firmas limita diversidad. En Ecuador, esto significa combatir la brecha digital y promover políticas para medios locales. Sánchez Ruiz concluye que nada ha cambiado en la estructura básica, alta concentración y desigualdad persistente, demandando democratización. Hoy más que nunca necesitamos medios plurales, educación crítica y voces diversas. La historia del Ecuador nos enseña que el poder se transforma, pero la ciudadanía debe mantenerse alerta. Como advierte Sánchez Ruiz, el informe de McBride sigue vigente. La concentración y transnacionalización exige acción para un verdadero buen vivir. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue producido por Nivia San, Francisco Orozco y mi persona, Ángela Guevara. Hasta la próxima.